Bienvenidos al módulo explicativo de 4 situaciones en diseño de sistema de manejo de impacto ambiental. La primera situación consiste en una auditoría ambiental que se realizó a una industria de generación de bioetanol, en donde se busca calcular la DBO en sus aguas residuales, considerando únicamente como contaminante el butanol. Cabe aclarar que existen datos que no son o no contribuyen a los cálculos que debemos hacer, debido a que la fase que nosotros estamos contemplando es la fase líquida. La reacción que ocurre es una reacción de biodegradación, donde tenemos en cuenta que la relación butanol-oxígeno es 1 a 5.5 moles de oxígeno. El problema nos está entregando una concentración de butanol de 60 miligramos por litro, a partir del cual nosotros vamos a transformar a través de su estequiometría y bajo el concepto de mol, para poder obtener miligramos por litro de oxígeno requerido para hacer la degradación de esa cantidad de butanol que tenemos en el agua residual. Finalmente, al hacer todas las relaciones estequiométricas, la inicial con respecto a la estequiometría de la reacción, las otras dos con respecto a los pesos moleculares del butanol y el peso molecular del oxígeno, obtenemos la relación de miligramos por litro de oxígeno, cuyo valor es de 146,67. En la segunda situación vamos a calcular cuánta cantidad de carbón, la cantidad de carbón que se requiere para poder generar los procesos de combustión, utilizando, claro está, el metano del proceso de digestión anaerobia que se genera en las aguas residuales. Es importante anotar que el proceso que se está llevando a cabo, vuelvo a insistir, es un proceso anaeróbico donde se necesita determinar cuál es la estequiometría de esa reacción. Entonces aquí la tenemos: por cada mol de sacarosa se generan 11 moles de metano, y hay que tener en cuenta que los rendimientos de estas reacciones son del 70% en general. Inicialmente nosotros tenemos una relación de metros cúbicos por tonelada de azúcar que se están utilizando, que se están generando, diré, en el proceso productivo. Sin embargo, sabemos que deseamos emplear 2.000 toneladas de azúcar por mes. Con estas dos valores que nos está dando el problema, obtenemos el flujo de agua residual que se está generando por mes. El total es de 1.200 metros cúbicos por mes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nosotros ya sabemos que la cantidad de sacarosa que se está utilizando en el proceso, que es de 2.000 miligramos de sacarosa por cada 0.7 litros, lo multiplicamos por el flujo y hacemos las transformaciones respectivas con los pesos moleculares del metano y los pesos moleculares de sacarosa. Finalmente, ya teniendo en cuenta el concepto de mol, que todo lo tenemos en términos de moles, pues utilizamos el concepto de el volumen ocupado por un mol en condiciones ideales, que es de 22.4 litros de metano. Hay que tener en cuenta que muchos ejercicios nosotros necesitamos hacer esas transformaciones de moles a litros. Debemos asumir, si el problema lo dice, debemos asumir tal cual el problema nos está dando el dato; si no, asumimos que son condiciones normales. Con esto obtenemos un volumen de metano de 1.235,08 metros cúbicos por mes. Posteriormente, entonces, estos metros cúbicos los pasamos a kilogramos, teniendo en cuenta de nuevo el concepto de mol con volumen y el concepto de mol con peso molecular.
Entonces aquí asociamos dos conceptos, uno peso molecular y otro el volumen ocupado por un gas ideal, por un mol de un gas ideal. Obtenemos 882,2 kilogramos de metano, y este metano es el que yo voy a utilizar procedente de ese proceso de combustión. Voy a utilizar para que sea generador de energía. Sin embargo, yo necesito calcular cuánto carbono debo inyectar al proceso para asegurar que se va a generar esa cantidad de metano que finalmente estoy aquí calculando. Entonces, por esa razón, recurrimos a la definición o a la estequiometría de que me relacione carbono con metano. Entonces aquí tenemos que para poder generar 882,2 kilogramos de metano, tenemos una relación de 2 a 1 con respecto a carbono-metano, moles como tal, relaciones molares. Hacemos las relaciones lógicamente de pesos moleculares y pesos atómicos del carbono para obtener finalmente 1347,55 kilogramos de carbono. Entonces eso quiere decir que finalmente yo necesito tener o asegurar que tengo una carga de 1347,55 kilogramos de carbono para poder generar los 882,2 kilogramos de metano. La siguiente es una situación asociada más con la parte de costos-beneficios de un proyecto. Aquí tenemos dos proyectos A y B de una presa que se quiere construir, lógicamente con una serie de requisitos tecnológicos, de conceptos técnicos también, donde tiene involucrada un pago anual sobre costo de construcción, la reducción de las demandas por daños causados debido a las crecidas que se generen en la zona y los costos anuales de mantenimiento, donde el costo-beneficio definitivamente se ve reflejado en la presa A, donde pues digamos así que puede ser que los pagos anuales sobre la construcción sean mucho más bajos, porque se tuvieron en cuenta aspectos técnicos muy importantes para que de esa manera pues la presa como tal cumpliera con estos requisitos. El último punto que voy a explicar está asociado con la cantidad de camiones que se desea, digamos, utilizar o que se proyecta para utilizar en el año 3000, de acuerdo con una serie de conceptos que vienen dentro de la misma redacción de la situación. Primero que todo nos presenta un panorama en el año 2020, donde se requieren 5 camiones para recolectar 6.400 toneladas de residuos residenciales y comerciales para un municipio de 20.000 habitantes. Para el año 3000, la población aumenta a 100.000 personas con una producción per cápita de 4,5 libras por persona a día de esos residuos, y nos piden que se calcule cuántos camiones de 5 toneladas de capacidad sin tener en cuenta la depreciación de los camiones, ¿no? Trabajando 5 días por semana, se requerirán para efectuar recolecciones 2 veces por semana si los camiones transportan en promedio 2 cargas por día al 80% de capacidad. Bueno, aquí solamente se requieren hacer 2 cálculos importantes. Primero, la capacidad anual del camión, teniendo en cuenta pues lo que ellos dicen, que tenga 5 toneladas por carga, que 2 cargas por día, que 5 días por semana, que 52 semanas al año y con una capacidad del 80%. Entonces aquí ya está, esos conceptos están relacionados en estas relaciones que presento aquí. Igual hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que
pues los camiones van a depender también del número de personas que hayan de población. Sabemos que la población es de 100.000 habitantes, pero también sabemos que hay una proyección de producción per cápita allí que nos da el problema. A partir de esa población y de la producción per cápita se hacen los cálculos para obtener 82.125 toneladas que se están generando en total de qué de residuos por los 100.000 habitantes, dependiendo de esa producción per cápita y dependiendo de cuántos camiones por número de habitantes se requerirían en ese año. En total, pues cuando nosotros hacemos esta relación, nos da que requerimos 40 camiones para que pueda haber, digámoslo así, la recolección de residuos en el año 3000. Bueno, esta es la última situación que se presenta en la explicación de las diferentes competencias que se evalúan en el módulo de diseños de sistemas de impacto ambiental. Quisiera aclarar que la duración de cada pregunta para que usted mida su tiempo es de 1 minuto y medio. Por lo tanto, si requiere usted realizar una lectura rápida y muy crítica frente a aquellas variables que usted requiere para hacer el ejercicio, puesto que usted se da cuenta que varias de las situaciones presentan muchísimos datos que no son necesarios para hacer este tipo de cálculos. Entonces, los invito a que posteriormente resuelvan el cuestionario de preguntas que se presentan alrededor de diseños de sistemas de impacto ambiental. Gracias por su atención.